qué te motivó emprender en este camino, ¿no? De la nutrición y de ser doctora y como cuál fue tu motivación original? Ok, curiosamente fue mi búsqueda de mi propia salud, porque yo estaba como que siempre tenía alergia, tenía IBS, pero esas cosas, y la otra cosa curiosa es que yo normalizaba la enfermedad. Estudiante de medicina tenía un montón de cosas, pero a mí no me molestaban. Yo tenía mis medicamentos en la cartera y para adelante. Pero cuando iba a entrar a mi internado, que es después que uno se gradúa de medicina, tiene que hacer 2 años, uno en un hospital acá ya sea el seguro o en el Santoto y después en el interior, y yo empezaba por pediatría. En pediatría yo es que me voy a resfriar en el segundo 1 y yo me resfriaba y me tenía que quedar en casa casi una semana porque me daban horribles los resfriados. Y ahí fue que empecé yo a buscar, dije, ok, tengo las acetaminofén, tengo las loratadina, no soy alérgica a nada entre comillas, soy alérgica a lo que era alérgica de chiquita al polvo, pero yo me estoy, o sea, pero hay algo que no está bien. Y ahí empezó mi camino. Ok, ok. O sea, que ya estabas estudiando medicina. Ya me Tenías había como, graduado. ya te habías graduado. Y igual sentías como estabas lidiando con enfermedades y con esta dependencia, medicamentos y cosas así. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, y también tenía otra cosa. A mí me gusta mucho fisiología, que es como, cómo funciona el cuerpo, es lo que más me gusta. Y todavía Mm, no había decidido qué quería hacer. En verdad, a mí me gustaba todo. mm, Todas las ramas de medicina me gustaban. Y dije, pero es que no puede ser. Entonces estaba como en ese conflicto en qué hago. Y empecé a leer sobre nutrición y sobre bioquímica, y sobre cómo la interacción entre alimentos y nosotros, y cómo puede cambiar, y cómo no es solamente la relación lineal que nos enseñaron de calorías y ya, y claro. sabor, literal. Y entonces empecé con un libro que me dio la doctora Mariela Pinzón, que es de las pioneras acá en esta medicina, porque ella me vio y yo siendo estudiante y yo toda escéptica me dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir qué hacer, te voy a dar un libro. Y me dio un libro de medicina funcional, que es lo que ahora practico. Entonces es la historia, él se llama Clean y es la historia de un cardiólogo en New York, donde él expone ya la parte bioquímica de, por ejemplo, la relación del intestino con las alergias, con las migrañas, con la comida, las otras formas como la comida nos puede afectar, que no es solamente pues, la alergia típica que yo era, entre comillas, alergia al chocolate, y yo lo comía y no sentía nada en el momento, y ahí entendí, por ejemplo, que uno puede tener una reacción alimentaria hasta 72 horas después y que no es mediada por la IgG, que es como la vía que nosotros conocemos alergia, sino por otra inmunoglobulina que es IgG. Entonces empecé a ver todas estas cosas que no había aprendido en la facultad y yo dije, ¿pero esto qué es? Mm, Y por ahí me fui y entonces empecé a estudiar y ya después me metí en una maestría, fui a Colombia y de ahí es historia. ok, y comenzaste, era con pediatría y te agarraste este interés por la nutrición y entonces te comenzaste a enfocar full en nutrición. Sí, y cuando Interesante. viajé a Colombia lo vi, o sea, una cosa es leer, Mm, pero entonces después empecé a ver, allá estuve un año viendo pacientes, cómo realmente la nutrición dirigida cambiaba, era la base, mm, y a aprender la ciencia, y no solo nutrición, sino nutrición es como el pilar, pero hay muchas más herramientas al principio yo decía que era medicina alternativa, porque todavía es medicina alternativa, no está, que sea medicina alternativa es que no está como en los protocolos oficiales, pero ujú. es un poco como utilizar técnicas de las diferentes ramas de la medicina tradicional como Ayurveda, medicina china y terapias como homeopatía para optimizar al cuerpo. Entonces eso es al final lo que hago, pero la nutrición es la base. Claro, claro. Me gusta esa perspectiva para quizás darte un poquito más de contexto. El motivo original por el cual te quise invitar y por el cual estoy hablando con más personas en el campo de la nutrición es porque sí comencé a notar esta relación que había entre la capacidad del cuerpo de sanarse de lesiones y entonces la comida que estaba ingiriendo y el nivel de inflamación que tenía mi cuerpo e incluso hasta temas de salud mental como la depresión. Yo comenzaba a notar que pasaba como demasiado tiempo superando algún obstáculo al cual me enfrentaba. Tenía lo que les llamaba días perdidos en donde no tenía la motivación para hacer lo que hago y me la pasaba todo el día en la cama y yo dije, "Mm", comencé a escuchar de que podía
tener que ver con la nutrición, porque ya yo llevo 8 años practicando, enseñando yoga, meditación y todo eso, y siento que me ha llevado hasta cierto punto, pero siento que, digamos, si el yoga puede eh, llevarte tan lejos, siento que la nutrición va hasta más profundo que eso. O sea, no importa lo que estés haciendo de actividad física, por más que medites y por más que busques paz mental, si lo que estás ingiriendo no le está contribuyendo a tu cuerpo, por más que quieras y tengas todas las intenciones de tener una mente sana, eh, puedes estar actuando en contra de eso con lo que te estás comiendo. Y bueno, para darte un poquito más de contexto, me puse a investigar mucho y terminé fue con el concepto de la dieta de eliminación, ¿no? De total eliminación. Es como que, bueno, o sea, ya yo vengo comiendo eh, los últimos 8 años por el tema del yoga y eso, mayormente vegano. Y, y la dieta de eliminación era, que bueno, dieta carnívora, fue lo que escuché, que iba directamente relacionado a la depresión. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y estoy en la tercera semana ahora mismo y el cambio ha sido radical. Radical el cambio tanto mentalmente como físicamente y estoy educándome un poco, ¿no? Porque las dietas de eliminación tienden a ser como una medida drástica y temporal. Eh, y claro, se me han venido muchas como, entre más uno investiga, como que más curiosidad uno va teniendo. Es como que aprendes esto y es como que abriste una caja de Pandora, entonces pasas las siguientes 5 o 6 horas en el internet investigando y yendo por acá. Y bueno, ese es el motivo por el cual estoy hablando y educándome con profesionales, ¿no? Dentro del campo de la salud. Y lo que te mencioné en el momento que te invité a este episodio fue el tema de la dieta balanceada, ¿no? Como que para mí es como un mito de la dieta balanceada. Me gustaría saber desde tu perspectiva eh, qué es una dieta balanceada y quizás como de dónde vino este concepto. Curiosamente, la dieta balanceada depende de quién te esté diciendo que es una dieta balanceada. O sea, si nos vamos a las guías, por ejemplo, del American Association, de American Heart Association, el AHA, o por ejemplo las guías de la Asociación Nacional de Diabetes, para ellos una dieta balanceada incluye lácteos, incluye carne, incluye pan, o sea, incluye un montón de cosas, solo que los macronutrientes, que los macronutrientes, cuando digo eso, son carbohidratos, proteínas y grasas, son los grandes. La Ujú. distribución es más que nada pensando en calórico. Ahora, esa es la dieta basada en estudios. Lo que pasa es que siento que la ciencia no ha llegado a la aplicación de estudios muy grandes, porque para nosotros poder decir, hay una cosa que es la verdad científica y otra cosa que es como la experiencia. Sí. Entonces, no hay tanta evidencia para sustentar, hay evidencia para sustentar lo que es esa dieta balanceada, pero lo que yo considero una dieta balanceada, no hay tanta evidencia científica. Una dieta balanceada es una dieta como hecha a la medida para las necesidades de cada persona en el momento de su vida X. Ujú. Lo que sí es una verdad que debe tener toda dieta balanceada toda dieta es que debe ser basada en vegetales, no carbohidratos, estoy hablando de vegetales. Okay. Brócoli, coliflor, berro, rábano, etcétera. Todo lo que son vegetales que se llaman vegetales no farináceos, que no están cargados en carbohidratos. Por ejemplo, los farináceos son yuca, ñame, o todo, que la gente a veces los confunde con vegetales, ¿no? Brócoli, coliflor, todo lo que son hojas y todo eso debe ser la base de cualquier tipo de dieta de la que uno escoja. Ya de ahí uno tiene que crecer y dependiendo de cómo está la flora, dependiendo de las necesidades, dependiendo de muchas cosas, uno le va agregando ya sea proteína animal si quiere, idealmente la mejor es pescado, Ujú. y leguminosas, por ejemplo, que son, o frijoles y todo lo que tienen lectinas, granos que son muy buenos, pero para una cierta población, solamente para una cierta población, y de ahí, las grasas buenas, ¿no? Pues aceite de oliva y, por ejemplo, aguacate y semillas, si no eres alérgico. Por eso te digo que una dieta balanceada es mentira.
Lo que Ujú. tú necesitas realmente es saber exactamente la persona que yo tengo enfrente, cómo está su flora, si tiene alguna alergia específica, si tiene alguna deficiencia nutricional, y de ahí entonces construirle su dieta. Y, y lo que dices es el tema de cómo está la flora de la persona. Conozco una prueba que es como que la que según yo entiendo es la que te va diciendo, ¿no? A qué comidas eres alérgico, cómo está tu flora intestinal, que es, me hablaron de este lugar de Criocell, que te hacen estas pruebas. Aparte de eso, ¿conoces de otras metodologías para revisar el estado de la flora? Lastimosamente, y con todos los laboratorios, la flora, imagínate, la flora, que es las bacterias que viven en nuestro intestino, ellas son amigas o son enemigas de nosotros. Y ellas nos ayudan a Ujú. digerir, a producir un montón de nutrientes, a absorber, producen la mayor cantidad de la serotonina. Por eso la parte de la emoción está tan ligada. Y Sí. la mayoría son anaerobias, o sea que ellas, si tocan oxígeno, se mueren. Entonces, si yo hago un examen de ese, aparte que es lo como, entre comillas, el examen para saber qué es lo que más, el examen de flora, si hago un examen Ujú. de heces, generalmente se hace por cultivo, y el cultivo ya la mayoría se murieron porque obviamente apenas tú sale el bollo, sale y hay oxígeno, se mueren la mayoría. Entonces es Ajá. muy difícil saber qué es lo que hay. Aparte nosotros mismos todavía no tenemos tanto conocimiento. Pero existe Ujú. este de heces y existe, por ejemplo, uno que es para una enfermedad específica que se llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es soplando, que te tomas un jugo y soplas y como que tú puedes ver si te salen metabolitos de la bacteria. Hay otro que es en orina, que puedes ver como metabolitos de bacteria, pero te dicen más o menos si tienes disbiosis o no. Pero para mí personalmente, por son muy caros, es si tú tienes algún síntoma digestivo o tienes algo que te moleste a nivel o distensión o dolores o estreñimiento o náuseas, lo que sea, ya ahí hay un problema de flora. Ujú. También la historia de la persona. Si es una Claro. historia que toda la vida ha comido pura como comida normal, tipo arroz, le dicen en inglés Standard American Diet o SAD Diet, Ujú. Sí. con muchos como pastelitos, o sea, comida normal. Ya está trastocada tu flora porque ese alimento no como que hace que la flora buena crezca. Tú le tienes que dar alimento a tu flora, o sea, tú la tienes que cuidar. Y si tú no conscientemente no la estás cuidando, te van a salir, o sea, se te va a alterar. Aparte, si alguna vez tomaste antibiótico y no tuviste la precaución, ya lo alteraste. Entonces Ujú. ahí, más que nada, es antecedente y ver cómo la persona está que realmente hacer un examen. Porque el examen puede que no sea tan fidedigno. Claro, como evaluar cuáles son los síntomas, ¿no? Como que los Exacto. síntomas te pueden dar una buena idea de cómo está la flora. Hay tocaste varios puntos ahí o sea, aquí nos podemos ir por horas. Lo que dices de lo que recomienda como que la dieta normal, ¿no? Que me parece que dicen como que entre 45 a 65% de carbohidratos. Carbohidratos. Y a mí en lo personal, en el campo en el cual yo estoy, yo escribí un libro sobre adicción ¿Qué pasó? y me encanta la antropología, la sociología y todo esto y ponerme a ver cómo fueron nuestros ancestros y todas estas cosas y ver de que es como que esta dieta que recomienda de 45 a 65% carbohidratos, como biológicamente, no solo para nosotros los seres humanos, nuestra historia, nuestra evolución, que no es una distribución natural, sino hasta para los mismos animales, ¿no? Como esto es algo que yo aprendí que puede que esté bien o puede que esté equivocado. Uno ve una vaca, ¿no? Que se alimenta del pasto y es herbívora igual que un gorila que es grande y fuerte y tiene poca grasa corporal y come puras plantas. Eh, lo que me interesó de aprender sobre cómo ellos se alimentan es que el tracto digestivo es tan largo que lo que ellos comen termina fermentándose y en vez de ser absorbido por el cuerpo como carbohidrato, es absuelto como grasa. Entonces ellos se alimentan mayormente de las grasas y de la proteína. Igual las vacas, o sea, uno piensa que las vacas están comiendo puro carbohidrato, pero entonces ver que hasta los herbívoros se alimentan mayormente de proteína y de grasa,
pero ahora nosotros los seres humanos somos como los únicos que mágicamente dependemos de los carbohidratos y todos los vínculos, ¿no? Que como tú dices, tú dijiste vegetales, no los que son como carbohidratos. Me encantaría, si tienes algo que decir sobre lo que dije y saber como qué diferencia hay entre los vegetales, como tú dices, y los que son más como de carbohidratos. Ok, yo pienso que toda esta forma de comer cambió después de la revolución industrial. O sea, Sí. nosotros, uno, antes tú comías lo que podías encontrar en tu mercado local y lo que era de temporada. Eso ya pasó. De ahí o sea, esta como, después, bueno, después de la revolución industrial, el hecho que el trigo, que lo comíamos, sí comíamos trigo, pero el trigo se tenía que comer solamente fermentado, literal Ujú. como el pan este de sourdough. Y eso tomaba un montón de tiempo en hacerse, no sé, realmente no sé, 5 o 7 días. Ahora, después de la revolución industrial, se inventó como la levadura esta que hace que sea mucho más rápido y los hornos gigantes. Entonces se masificó la producción de todas estas cosas como dulces, o sea, de la harina salieron miles de cosas, cupcakes, galletas, cereales, no sé qué. Eso es uno. Lo segundo es, nosotros ahora vivimos en un mundo de consumismo completo donde lo más importante para el ser humano es el tiempo. Y eso se ha reflejado en nuestros hábitos de alimentación. Para mí es mucho más fácil agarrar y abrir una caja de cereal y una leche que ponerme no sé, a amasar o a cocinar una ensalada, limpiar vegetales, picarlos, hornear, cocinar. Entonces, por ahí viene todo este cambio. Y obviamente no podemos dejar a un lado el interés económico de la industria de la comida gigante. Se ha adulterado mucho la comida para que te crea adicciones. O sea, si ya nos metemos por ese hueco, esas de Ujú. teorías de conspiración, entre comillas, eso ya es todo Ujú. un tema. Sí. Pero sin pensar en la manipulación de las empresas que obviamente quieren que consumamos, simplemente el hecho de vivir en una sociedad donde lo que te dije, el valor del tiempo y donde si te lo ponen fácil, lo vas a hacer fácil, o sea, ya Sí. eso fue lo que nos cambió. Y este como ritmo de comer, por ejemplo, hubo un tiempo donde decían que uno tenía que comer 6 veces al día. Yo Ujú. pienso que todo eso fue como impuesto por mitos o por estudios que luego se han ido mitos y estudios que lo avalaban, pero que luego se han desmentido. Por ejemplo, una comida de 6 veces al día literal es solo para ciertas personas que tienen, por ejemplo, exceso de cortisol y que se les baja el azúcar. Punto. En cambio, si tú no eres esa persona que es muy poca y tienes que hacer tu examen y tienes que estar seguro que estás ahí, no tienes por qué comer 6 veces al día. Una persona, por ejemplo, otro mito, es que yo tengo gastritis, pero y si yo no como cada 2 horas me da dolor de estómago. Ujú. No, es que tú tienes o sea, no significa que la comida te está aliviando la gastritis, sino que tú tienes, fisiológicamente tu estómago no está funcionando bien y por eso te estás paliando con la comida. Ujú. Pero tú tienes que tener la capacidad de no comer por 24 horas y no te debe doler el estómago. Si tú no haces eso, si eso no lo puedes hacer, tú tienes un Ujú. problema que tienes que arreglar. Ojo, Ujú. tienes que pasar por ese proceso de arreglarlo, pero no puedes creer que porque tienes gastritis tu medicamento o tu forma de arreglarlo es comer cada 2 horas, porque entonces alteras un montón de procesos hormonales como la insulina y un montón de cosas, porque también nosotros tenemos un ciclo biológico que con las comidas que tenemos ahorita no estamos respetando, un ciclo Ujú. hormonal. Nosotros debemos comer con el sol, estamos comiendo con la noche. Sí. O sea, muchísimo, te digo, el tema de nutrición es gigante. Yo te Es puedo hablar aquí gigante. por un Sí. montón de horas. Sí, es gigante. Y me llama mucho el tema de la atención de los carbohidratos. Me encantaría saber lo que dijiste, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los vegetales y los que quizás Sí. más rápidamente se convierten en azúcar? Quizás es lo que... Sí, Ajá. es eso. ¿Sabes? La diferencia es, uno tiene una cosa que se llama índice glicémico, que es como cuánta azúcar te aporta ese carbohidrato. Entonces nos vamos como de los que menor índice, que son los vegetales, vamos subiendo a vegetales como índice medio, que sería yuca, camote, papa, plátano. Pero Sí. ellos todavía siguen siendo buenos. Ojo, los carbohidratos no son malos. El problema es Ujú. cómo nosotros consumimos en exceso, porque Claro. cada uno tiene sus minerales, vitaminas, tienen fibra, y eso es súper importante. Los carbohidratos complejos, como los que te acabo de decir, que son camote, yuca, papa, estos tienen fibra prebiótica que alimenta a la flora también. O sea, eso también se debe comer, solo que mucho menos de lo que nosotros comemos. Por ejemplo, Ujú. ahí también están estos complejos, está la quinoa, que tiene Ujú. bastante fibra, tiene proteína, que sigue siendo un carbohidrato, pero es un carbohidrato que no es que me tira azúcar directo a la sangre como me lo tira un pan blanco. Sí. El pan blanco no tiene nada, que es harina y azúcar. En Ujú. cambio, si yo echo para atrás y veo la composición de la quinoa, la composición de la yuca, del plátano, tienen muchas otras cosas y me aportan nutrientes.
Entonces, de ahí entonces tenemos los carbohidratos, que son los vegetales de bajo índice, que tienen mucha fibra y muchos fitonutrientes, o sea que aparte tienen información para nuestro cuerpo. Cada color de cada vegetal tiene una función específica. De Ujú. ahí vienen los complejos, que más que nada lo más importante de ellos es que al tener tanta fibra, no se absorbe tan rápido el carbohidrato. Y después vienen los simples, que son las galletas, las harinas, el arroz blanco, etcétera, que literal es solo carbohidrato. Sí. Entonces, Qué es lo que considera, digamos, como la sociedad en grande, que son los carbohidratos que te recomiendan en la dieta balanceada, el ¿no? maíz, por ejemplo, todas esas cosas que, ojo, son muy ricos. Y Ujú. yo no soy de no voy a comerlos nunca más, sino de estar consciente que cuando yo los como, esto no es algo nutritivo, pues. O como la gente que dice que es vegano, porque me voy a comer una hamburguesa vegana, estoy siendo lo más saludable posible. No, Ujú. porque no hay ni un solo vegetal. Es Sí, rico, pero no sí. puedes confundir rico y que, entre comillas, no tenga proteína animal con saludable. Esa es otra como de las cosas que, dije, unas papas fritas con una hamburguesa vegana. Tú dije, Sí, exacto. Uy. súper Em, saludable. No, no es tan saludable, es rico. claro, y eso es lo que también ha pasado, ¿no? Con el tema del veganismo como ahora, como ética slash moralmente se ha convertido en lo que es lo correcto. Entonces ahora la industria se ha querido capitalizar de eso y entonces lo que hacen es crear puras cosas procesadas que cumplen con el criterio de ser veganos, sí, pero hechos en, en, en ¿sabes? Con cosas artificiales, ingredientes artificiales, hechos en un laboratorio o hecho en una fábrica. Lleno de soya, digo, soya no tanto, lleno de soya no transgénica, pero lleno de sodio, lleno de Ujú, preservantes, lleno de carbohidratos, porque no les importan los ingredientes. Cuando ya tú procesas, tú lo que quieres es emular todo lo que viene, por ejemplo, Gardein y todas estas cosas. Para ujú, acabar, tú lo que quieres es emular cosas proteicas. Cuando tú ujú, quieres emular algo, tienes que meterle demasiados químicos. Eso mismo pasa con los gluten free. Si tú no ujú, puedes comer gluten, no puedes comer gluten. No te ujú, vayas a comer las galletitas gluten free, el muffin gluten free, porque es peor. ujú, Porque para el gluten es lo que realmente le da la textura a la harina. Entonces, si ujú. ya yo no tengo esa textura, yo la quiero emular, le tengo que meter 700 cosas para que, entre comillas, se vea y tenga la textura. Entonces, estoy evitando algo que me hace daño, pero le estoy metiendo 700 cosas más. Y eso también ha pasado con la comida vegana, porque la gente, nuevamente, uno, lo que tiene que ser fácil, y dos, se nos olvida que la base es los vegetales, Ujú. no las otras cosas. Sí, y vegetales como entre más frescos también, ¿no? Mejor y, y, ¿sabes? Uno quiere como hacer estos derivados, pero entonces ya pierde la frescura, ya entonces se convierte en otra cosa, se mezcla con cosas. Eso es algo que me ha fascinado mucho, ¿no? Como el mezclar ciertos alimentos, el mezclarlos. Por ejemplo, el tema de los carbohidratos, hay varios lugares donde podría ir desde aquí, pero creo que el que más me llama la atención por los temas que yo manejo es el tema de la adicción. El tema de la adicción y el azúcar, ¿no? Que según entiendo yo, todo carbohidrato que entra en nuestro cuerpo eventualmente se convierte en glucosa, ¿no? Así lo absorbe el intestino. Entonces, eh, para compartir un poquito de cómo ha sido mi experiencia con esto, definitivamente sí experimenté un periodo de lo que se le llama en Abstinencia, el sí. AMTINO, de síntomas de abstinencia, como literal sentía hasta fiebre, hasta náusea, porque según lo que yo entiendo, la microbiota literalmente se está reconfigurando, o sea, todas las bacterias que se alimentaban de la glucosa ahora están cambiando a alimentarse con grasa y con proteína, ¿no? Y entonces el cuerpo se adapta entonces a ya no vivir de los carbohidratos después de vivir por 8 años de puros carbohidratos, ahora de la nada cero carbohidratos y ha sido, o sea, ha sido increíble ver cómo, y digo, yo pienso que yo comía relativamente saludable. Digo, ahora que veo en perspectiva y que he estudiado más a profundidad esto, por lo menos los aceites vegetales, veo que ahí es un grave error con esta dieta vegana. La combinación de lo que uno come. Entonces, o sea, lo que yo
entiendo de cómo uno pudiese llevar a cabo una alimentación a base de vegetales exitosa. Sería como comiendo una sola cosa y quizás como hirviéndola, ¿sabes? Como pienso que la preparación tiene mucho que ver. ¿Qué pudieses decir sobre cómo sería la mejor forma de abordar esa alimentación? Mira, curiosamente, no te puedo decir que hay estudios que, eso se llama trofología, esa es como una línea de una de las tendencias de alimentación que habla sobre las mezclas y te dice como que los pHs que tiene que tener cada alimento que Sí, necesitan para que las enzimas que lo digeran se activen. Ahora, sí. esa es la línea de trofología, pero esa línea no tiene evidencia. Eso es más como una, no sé quién es el creador de la trofología, pero que se puso a ver la bioquímica y pensó, ok, para proteína necesito pepsina y pepsina se activa con este pH y para, por ejemplo, necesito amilasa para los carbohidratos y amilasa para este pH, entonces uno no debe combinar. A grosso modo es mucho más fácil y lo ideal es no combinar carbohidratos simples con proteína animal. Tipo, una pasta con un filete es bomba. Bomba. No se Sí. digiere ninguno de los dos. O, por ejemplo, cerrar con un postre, porque Uy. se pudre pues encima. Entonces es Ajá. como, pero todo esto no tiene tanta evidencia para yo podértelo decir, de que, ok, esta es la mejor forma. Lo Ujú, que sí sé es que eh, tú como persona tienes que ir tanteando qué te va bien y qué te va mal. Y ujú. lo mejor es tratar de comer lo más simple posible. O sea, los vegetales sí los puedes combinar todos y depende también de tu flora exacto cómo está, si toleras vegetales crudos o tienen que ser más cocidos. Eso también va a depender completamente de tu persona, igual que esto de las lectinas, que probablemente ya Ujú, leíste que es como estas proteínas que tienen algunos granos, ujú. que pueden ser inflamatorias también, y son alimentos que son buenos, o sea, es un tomate, por ejemplo, pero Sí. eso no todo el mundo reacciona bien a las lectinas, pero tú tienes que saber, haciendo una dieta de eliminación, realmente a ti, qué te va bien y qué no. Y eso también puede cambiar en el tiempo, porque Ujú. todas esas reacciones negativas tú no naciste con eso y esas no son genéticas, es porque tú tuviste una dieta tan mala o tuviste mucho estrés o tomaste mucho alcohol o comiste mucho azúcar que se te alteró tanto la flora que tu cuerpo ya se le olvidó bien cómo lidiar con estas moléculas. Pero si uno echa para atrás y regresa en el tiempo, puede volver a aceptarlo. Entonces yo literal, por eso te digo, lo de las mezclas no sé, yo nada más sé que vegetales y lo más como sencillo posible. Nosotros también estamos muy acostumbrados al sabor, que necesitamos que todo, porque nos acostumbraron a tener como, no voy a decir placer porque la comida siempre da placer, lo que pasa es que tenemos que reentrenar nuestra lengua a los sabores originales de las comidas, porque lo tapamos con queso, lo tapamos con Ujú. grasa animal, lo tapamos con bacon, lo tapamos con salsa, y no nos gusta la comida como es. Sí, Entonces es como reentrenar y poder disfrutar de un alimento, de un brócoli solo, claro. con un poquito de sal. Total. Y alguien te escucha hablar eso y es como que, qué pereza o qué aburrido, ¿sabes? Y eso es un tema que, wow, o sea, yo me he puesto a pensarlo mucho, especialmente con el tema de la adicción, como cómo elegimos el placer temporal que nos causa daño. O sea, la definición literal de una adicción, por lo menos al que yo más, digamos, yo tomo prestada su definición, es el doctor Gabor Mate, ¿no? Hungariano, que dice una adicción es un comportamiento o un hábito que te trae, que te trae alivio temporal, ¿ok? Pero que tiene consecuencias negativas y igual lo sigues haciendo, ¿no? Entonces, eso es básicamente nuestra forma de alimentarnos. O sea, es como la comida se ha vuelto como el escape a nuestro sufrimiento porque quizás lo que hacemos o nuestras relaciones o todos los otros aspectos de nuestras vidas quizás no están donde quisiéramos que estuviesen, es porque quizás hemos ignorado nuestra intuición por tantos años. Entonces, la comida... ¿Sabes? Uno piensa en adicción, uno piensa en alcohol, uno piensa en drogas, uno piensa en pornografía, uno piensa en todas estas cosas que es como, esto es lo dañino, pero si vemos cómo está la salud de la gente, es como tú dices, como comenzamos el episodio, es como normalizamos la enfermedad. No, es normal tener que tomar pastillas todos los días, pero entonces miras a alguien que, digamos, fuma marihuana, es decir, que no, esa persona está mal, esa persona está adicta, esa persona tiene problemas, cuando si vemos alrededor, todo el mundo está enfermo, todo el mundo está pagando las consecuencias de ese placer
temporal y de la falta de educación también, porque en verdad esto que estamos hablando es solo para personas que quizás están muy en contacto con cómo se sienten, ¿no? Porque yo siento que hasta cierto punto uno, como toda adicción, se puede volver desensibilizado. Como que ya las cosas que en verdad le hacen daño a tu cuerpo ya terminan no haciéndote tanto daño, porque ya años y años y ya la mentalidad está donde está y eso. Una de las cosas que me encantó de tu contenido, que me abrió la mente en este proceso en el que estoy, un post que hiciste de la carne sobre las grasas de omega 6 y omega 3. Y yo cuando comencé esto era, dije, ok, necesito ahora comer mucha grasa. Entonces fui al súper y compré bacon y compré todas estas cosas. Y yo me noté, o sea, para ilustrar un poquito, yo comencé a sentir los efectos en la mente desde el día uno. Desde el día uno yo sentí un switch neurológico casi en cómo me chocaba contra una pared en mi carrera profesional o lo que sea, o en algo de mi relación o familiar, etcétera. Y a la hora ya había como, es como que uno se traba, y porque uno se traba, en esa incomodidad de estar atrapado, uno se puede como hundir. Y yo pienso que tiene también que ver bioquímicamente cómo estás tú, qué tanto te afectan las cosas, qué tanto te afectan, porque de que van a haber problemas, siempre van a haber problemas en la vida, pero entonces qué tanto te afecta. Yo pienso que más allá de qué tan bien tú piensas y cómo son tus hábitos, si haces yoga, si meditas, si haces todas estas cosas, si tu cuerpo está inflamado, tu flora intestinal tiene estos huecos, ¿no? Que eso es toda una explicación ahí. Eh, Bioquímicamente uno está predispuesto a ser más afectado por las cosas y comencé a notar que ya no habían días perdidos. Si acaso una hora me quedaba trabado y a la hora me desbloqueaba. Una semana después eran 20 minutos, eran 15 minutos. Y es como que, wow, de verdad que mi habilidad mental, cognitiva, mi claridad, mi enfoque, ahora está como fijo. Pero sí comencé a notar con el bacon, sentía una pesadez, sentía gases. Igual, lo de la hinchazón, ya cero hinchazón. O sea, comencé a sentir muchos cambios, pero con el bacon sí sentía. Y después vi tu post sobre los omega 6 y los omega 3 y fue como que, ok, no es cualquier grasa. Eh, y entonces ahora, para meterlo en el ámbito del vegetarianismo y el veganismo, ¿cómo? Porque la mala fama de los aceites vegetales es que están cargados en omega 6 y el omega Ujú. 6 también se liga a la depresión, según yo tengo entendido, y la Sí, 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 a la hinchazón y a la inflamación, a todo. inflamación y a todas estas cosas negativas. Entonces, ¿qué opciones tiene una persona queriendo vivir a base de plantas para cocinar sus alimentos y que sepa rico, ¿no? Bueno, tiene coco que, para cocinar coco, pero, o sea, uno puede cocinar poquito, simplemente usar para cocinar, pero evitar canola, soya y aceites vegetales, estos que dicen como vegetal. O sea, Sí, uno debe cocinar con aceites de oliva, literal, aunque digan que no, si ya vas a coger esta vía, tienes para cocinar oliva, grapeseed, macadamia, sésamo, pero por ejemplo, maní no, maní también tiene mucho omega 6. sí. Aguacate y coco son como los mejores aceites. Ghee también es muy bueno porque tiene una buena como temperatura de cuando se vuelve como, o sea, es resistente al calor, que es lo que estamos buscando a la hora de cocinar. Sí. Ahora, para cocinar no tienes que usar tanto, sino la parte de cómo vas a suplementar el omega, porque una dieta alta en vegetales, un vegetariano, es muy difícil que consuma omega 3 porque la mayoría vienen de los pescados. Ujú, Entonces tiene que ser, por ejemplo, aceite de flax, de linaza, ujú. chia o hemp. Son esos tres como alimentos que tienen la mayor cantidad de omega 3. Pero hay un catch. Si el vegetariano toma licor, la enzima que convierte esos tres aceites a omega 3 se bloquea. Mm, Entonces, si tú, por eso digo, la dieta vegetariana es una dieta muy buena si uno la hace bien consciente, si uno toma sí. la decisión. Si yo voy Ujú, a comer vegetales y, por ejemplo, yo sé que yo necesito zinc, yo sé que yo necesito complejo B, yo sé que yo necesito omega 3,
Entonces ya yo sé que si yo voy a tomar, yo no puedo ser una persona que se toma una copa de vino todas las noches y es vegetariano porque estoy bloqueando mi conversión de mis aceites. Entonces Ujú. es mucho, o sea, para ser un vegetariano uno tiene que ser muchísimo más responsable con lo que come que con omnívoro, pero muchísimo. Sí. Sí, es una locura eso. Y especialmente cómo los carbohidratos también como compiten con la absorción de los nutrientes. Es como una de las cosas que he visto en investigando pues este tema de la dieta carnívora, es que por lo menos la vitamina C y la glucosa como compite, ¿no? Y ese es Ujú. un motivo por el Compiten. cual compiten para ser absorbidos. Entonces, digamos, un vegetariano eh, que, digamos, toma 1000 miligramos de vitamina C, digamos, y come su alimentación normal, sus carbohidratos y eso, puede estar absorbiendo como, quién sabe qué porcentaje, un poquitito de esos 1000 miligramos, en verdad solo absorbe, digamos, 25 miligramos, y alguien que no está comiendo glucosa, que no tiene glucosa y toma 50 miligramos, absorbe los 50 enteros. Es algo que me pareció interesante de esto, que la misma absorción de muchos minerales, porque una de las gran preocupación de esta dieta de eliminación es cómo vas a conseguir todos tus nutrientes. Y también, pues si uno es bastante consciente, por el hecho de eso, de que la glucosa no está interfiriendo con la absorción de los minerales, uno en verdad no necesita tanto como digamos, es lo que recomienda la dieta balanceada, ¿no? Como los índices estos. Em, no sé si quieras decir algo sobre eso. Curiosamente, yo no he estudiado, no me he metido a estudiar la dieta carnívora, o sea que todo lo que me estás diciendo yo no puedo opinar al respecto. Sí es cierto que la glucosa y la vitamina C son tan parecidas que Ujú. curiosamente si yo pongo una intravenosa de vitamina C y yo le pincho el dedo y saco un glucómetro, veo la glucosa en sangre, le va a salir elevadísima, el marcador me lo va a cambiar, o sea, va a interpretar que yo tengo hiperglicemia, pero en verdad no, es la vitamina C porque es tan parecida. Usan el mismo cotransportador para entrar a la célula. Por eso Ujú. lo ideal sería, por ejemplo, consumir la vitamina C con estómago vacío. Claro. Entonces, sí, obviamente, siempre hay una pelea, en el intestino va a haber una pelea siempre por absorción. Cuando yo Ujú. absorbo cobre, no absorbo zinc. Cuando yo absorbo selenio, y así. Eso, y empezar a manipular eso es bastante complejo. Y pienso que nosotros no, no, no podemos tratar de entender más allá de las maravillas que es el cuerpo. O sea, podemos entender hasta un punto, pero también tenemos que saber que el cuerpo siempre va a ser más inteligente que nosotros. Sí, me Obviamente no, encanta. o sea, no le podemos dar duro ni hacer cosas muy grandes, pero ya tratar de controlar la absorción de nutrientes es bien difícil. Tendría que meterme a estudiar la dieta carnívora. Ahora, me hace sentido porque quitas todos los antígenos, o sea, todas las cosas que puedan estimular tu inflamación las quitas, todas las cosas a las que puedas tener reacción lo quitas, entonces es un muy buen descanso. Ahora, Sí, no sé cómo se hace la reintroducción, porque uno no puede, no es estable, o sea, obviamente una dieta carnívora tenemos que saber las dietas de eliminación, sí. todas, no son dietas de mantenimiento, por más bien que uno se sienta. Uno tiene que Ujú. de la dieta de eliminación reconstruir poquito a poco y llegar a un punto donde ya sepa que no le faltan nutrientes y que se sienta cómodo. Sí, claro. Sí, el tema de la reintroducción me preocupa porque es como que me siento de esta forma, no comiendo carbohidratos, y lo que he aprendido ahora es que por lo menos desviarme de esta dieta tiene consecuencias graves. Por lo menos la otra vez tomé disque kombucha, y porque estaba en la playa con un grupo de amistades y estaban tomando Coca-Cola y cerveza, y yo dije, siendo como adicto al azúcar en recuperación, yo como, bueno, tengo este kombucha y es saludable, pero el poquitito de azúcar que tenía el kombucha, wow, me hizo un efecto y lo sentí, o sea, mi ánimo se fue por el piso, me volví a deprimir y fue como que, wow, tengo que acordarme que esto es temporal, y a las horas se me pasó. Y fue como que, ok, wow, o sea, uno tiene una agudez en ver cómo ciertos alimentos lo, lo afectan. Creo que un último tema, todavía tenemos un poquito de tiempito, el tema de los micronutrientes, como
si uno ve la tabla de los micronutrientes y los daily needs, las necesidades diarias de las personas, puede ser súper como intimidante, como, wow, o sea, si poder cumplir con todo eso todos los días necesito una variedad de cosas o tengo que planificarme súper bien, tengo que investigar muy bien, ser súper consciente, como tú dices, requiere una conciencia súper, súper em, em, aguda. ¿Y qué tan cierto es que, digamos, o sea, uno de verdad necesita 1000 miligramos de calcio todos los días? ¿O eso es algo que si lo cumples con él 3 veces a la semana estás bien? ¿O cómo es eso? Nuestro cuerpo tiene reservas y es inteligente. El problema es cuando le privamos por mucho tiempo de algo. Además que nuestro cuerpo también convierte, o sea, quizá yo no se lo di, pero yo tengo, o sea, mis células tengo potasio, sodio, cloruro, todo. Yo tengo todo dentro de mí y si a mí me toca convertirlo, yo me adapto. Yo adapto, si tengo que transformar músculo en glucosa, lo hago. O sea que por ese Ujú. lado no. El problema es la cronicidad. Si yo me privo de algo o como mucho de una cosa por mucho tiempo, ahí ya sí voy a sentir los efectos, pero un día no. Por ejemplo, un día que no llegas a tus requerimientos de proteína no pasa nada. Si Ujú. lo haces o sea, si de los 30 días del mes no llegas a tus requerimientos de proteína 15 o 20, ahí hay un problema. Ok, Y también hay que recordar que son, o sea, como que en las 24 horas, no es que yo tengo como que en cada comida, sino mi cuerpo como que hace un reset cada 24 horas de lo que tiene. Y él, como te dije, es demasiado inteligente. Entonces, él mismo se adapta y el trabajo de nuestro cuerpo es mantener el balance con lo que haya. Si nosotros nos enfermamos es porque el pobre no logró mantener el balance, pero él tiene todas las herramientas para hacerlo. Entonces yo pienso que no es que uno tiene que estar tan intenso, ujú, así como de todos los macros todos los días, pero sí a ujú. la larga y en cosas grandes, como te dije con el veganismo, como, ok, no irme solo por carbohidratos, tengo que acordar que yo tengo que comer vegetales, como algo como, más que nada estar muy pendiente de estas cosas, o sea, las cosas como más grandes, como que okay, yo sé que lo que menos tengo son las B, el zinc, el omega, de eso tengo que estar pendiente, pero de todo lo demás, pues no. Igual, yo soy partidaria, no de tanto de suplementarse todos los días, pero, por ejemplo, de tomar como o sea, yo tomo un mix de veggies, de greens que son deshidratados, entonces ya los Ujú, vegetales traen un montón de cosas. Y ujú. un multivitamínico sí, pero no lo tomo todo el tiempo, lo tomo 2, 3 veces a la semana, como para aguantar ahí cualquier cosita que yo me haya... Minerales, por ejemplo, también tomo, pero 2 o 3 veces a la semana como para estar ahí aguantada de cualquier cosa que se me haya pasado. Claro, ok, como medidas de contención, como por si Exacto, acaso. contención. Porque Ujú. también otro punto es que la tierra ya no tiene los mismos minerales que tenía hace 30 años por el cultivo repetitivo y el monocultivo en lugar de la permacultura como pues debería ser. Y eso hace y además las pesticidas y todo, si ya nos metemos también en la calidad de la comida, cómo ha bajado y Sí. cómo seguirá bajando, ahí entonces eso es otro tema. Sí, bueno, creo que hemos concentrado bastante información en un poquito menos de una hora. Así que creo que lo podemos ir dejando ahí. Perfecto, Eh, yo pienso que quien escuche esto, algo de lo que habíamos conversado le va a resonar y le toca empezar a investigar sí, sobre ese sí, tema, o sea, que si hace la dieta carnívora, que si el zinc, que si lo omega, cualquier cosa de lo que hayamos conversado, que le quede a la persona que lo investigue porque da para mucho. Y bueno, pues yo siempre estoy a la orden para contestar cualquier pregunta, me pueden escribir a mi correo o Instagram.